Bueno, yo creo que esto, como decíamos antes, hemos escuchado hablar del discernimiento muchas veces y sabemos que es importante, probablemente lo hemos aplicado en nuestra vida personal para tomar decisiones y también para guiar a otros, ¿no? En momentos de repente cruciales de su vida y cómo escuchar la voz de Dios para tomar alguna decisión de la vida, sí, personal, ¿no? Pero hoy nos vamos a detener en algo más específico, que es ese discernimiento apostólico de la realidad. ¿Y qué significa añadirle ese adjetivo apostólico? Porque pues no basta con discernir en general, o bueno, nos preguntaremos, ¿basta con discernir en general? ¿Y qué tiene que ver eso con nuestro trabajo en nuestra misión particular? Ustedes en concreto como directores de sección. Entonces trataremos de responder esta pregunta, ¿no? ¿Qué significa discernir apostólicamente la realidad y cómo hacerlo? Em, y bueno, es importante porque vivimos en un momento en que la realidad cambia más rápido que nuestras propias respuestas. Entonces, si no aprendemos a leer esa realidad con los ojos de la fe, con los ojos del apóstol, corremos el riesgo de seguir haciendo cosas buenas, pero para un mundo que ya no existe, que es ese tema pues del cambio, ¿no? Y de poder adaptarnos a los signos de los tiempos. A veces hasta creemos que estamos haciendo lo que tenemos que hacer y es algo bueno, pero es algo para otro tiempo, ¿no? O para otra circunstancia. Y de eso se trata esta lectura, ¿no? Y bueno, eso es lo que vamos a tratar de desmenuzar juntos en esta hora, sobre qué es el discernimiento apostólico de la realidad. Vamos a ver también cuáles son las actitudes que nos impiden hacer este discernimiento, que lo llamé aquí como los enemigos del discernimiento o algunos enemigos del discernimiento. Y también vamos a ver un ejercicio práctico, porque así como les decía que tenemos muchas veces como la intención de discernir, pero a veces no tenemos ese corazón ejercitado para ello. Entonces, pues les voy a presentar una herramienta práctica que yo he utilizado eh, en, bueno, la utilicé sobre todo en mi tiempo como directora local, la aprendí de una consagrada que se llama Uge Álvarez, que pues también la ha utilizado y es alguien que también se ha dedicado mucho a este tema. Em, y bueno, está también, es un ejercicio que puede ser útil para muchos, capaz algunos ya lo conocen, ¿no? Eh, y bueno, también cerraremos con entender cuáles son esos lentes a través de los cuales nosotros, como miembros del Reino en Cristi, estamos llamados eh, a discernir. Entonces, bueno, entremos en materia. Y nos hacemos una primera pregunta, eh, que que es, o sea, que nos podemos preguntar, ¿qué estamos diciendo cuando hablamos de discernimiento apostólico de la realidad? Porque como les decía, el discernimiento es una palabra que usamos mucho, pero que a veces pues, podemos como que sentir vacía si no le damos el significado adecuado. Entonces, el discernimiento apostólico de la realidad es hacer una lectura creyente de lo que nos rodea, de esos signos de los tiempos, a la luz del Evangelio y del carisma que hemos recibido. Entonces, es de alguna forma como este niño que utiliza este super telescopio para ver el espacio y hace como un zoom en lo que está viendo, ¿no? De repente, si vemos el espacio así, volteando la mirada hacia arriba, vemos un montón de luces, vemos las estrellas, vemos la luna, tal vez podemos vislumbrar algún planeta, pero con un telescopio podemos ver o interpretar ese aquí y ese ahora de una manera mucho más precisa. Entonces el discernimiento no es ver la realidad con ojos ni de sociólogo, ni de político, ni con ojos extremadamente pesimistas o optimistas ingenuos, sino mirar esa realidad con el corazón de un apóstol. Y un apóstol no solo ve lo que hay, sino que ve lo que Dios está haciendo en lo que hay. Esa es la diferencia. Y, y ahí está un poco la tensión humana, ¿no? Porque esto no se nos da natural muchas veces, sino que nuestra tendencia es a leer la realidad según nuestros propios ojos. O sea, normalmente volteamos a ver el espacio, bien, poniendo la cabeza hacia arriba y viendo hacia arriba y no utilizando ese telescopio. ¿Y qué significa ver con nuestros propios ojos? Bueno, ver la realidad desde nuestros miedos, desde nuestras expectativas, también desde nuestras inercias
Y por eso el discernimiento apostólico hay que aprenderlo, practicarlo y ejercitarlo. Y cultivarlo también. Y para eso vamos a utilizar dos conceptos claves que nos pueden ayudar a, a entender esto, ¿no? Veamos la parábola del sembrador, que seguro todos conocen y han profundizado muchas veces, en donde está ese sembrador, la semilla y la tierra. La semilla siempre es la misma, que es el Evangelio, el reino, Jesús. Pero la tierra es lo que cambia. En esa parábola vemos como hay tierra pedregosa, tierra que tiene espinas, la tierra buena. En el discernimiento, nuestro trabajo como apóstoles es conocer muy bien la semilla y leer bien la tierra. Conocer la semilla y leer la tierra. Entonces, la semilla pasa a ser la constante y la tierra el contexto, que son estos como dos conceptos importantes a la hora de discernir la realidad. Como les decía, la constante es esa semilla que no cambia, ¿no? Tiene un valor permanente que no se puede modificar sin perder su identidad o su esencia. Y no se interrumpe tampoco. Ella, la semilla, entra en la tierra y ella empieza a germinar y tiene todo lo que necesita para crecer ahí dentro, ¿no? Dependiendo de la tierra en la que se encuentre. Y bueno, como decía, el contexto es esa tierra que es un conjunto de circunstancias que rodean una situación sin las cuales no puede comprenderse realmente esa situación. Y esto tiene una aplicación directa para nosotros en el Reino Christi. Si vamos a nuestros estatutos, el número 7 que habla de la finalidad del Reino Christi, dice que eh, el Reino Christi está llamado a hacer presente el reino de Cristo en el corazón de los hombres y en la sociedad. Y ahí están esos dos conceptos juntos. El reino de Cristo es la semilla y la tierra es el corazón del hombre, que aunque el corazón del hombre a través de la historia es el mismo, pues sus circunstancias cambian, ¿no? Y su contexto histórico y la sociedad. Entonces, nosotros como apóstoles tenemos que convertirnos en expertos en conocer la constante. No podemos discernir sobre lo que no conocemos. Entonces, si no sabemos bien qué es el reino, cuáles son sus criterios, eh, quién es Jesús, cómo es su corazón, cómo respondería ante distintas circunstancias, es muy difícil identificar eh, la semilla. Entonces nos puede pasar que vamos a reaccionar a un contexto sin saber cuál es la semilla que tenemos en la mano. Entonces la primera tarea de todo apóstol es conocer bien a Jesús y conocer su corazón para, para no, para no equivocarse en la constante, porque muchas veces el error más común en el discernimiento, y lo vamos a ver más adelante, no es tanto leer mal el contexto, porque los contextos eh, son fáciles a veces pues de ver cómo están, ¿no? Simplemente ver la realidad, o sea, una sociedad en concreto, eh, un grupo de personas, un momento histórico, cuáles son las virtudes que más importan, cuáles son a las cosas que se les da valor, etcétera. Pero a veces corremos el riesgo más bien es en no conocer la constante, de no identificar las semillas de reino en ese contexto. Y, y bueno, para seguir aprendiendo cómo conocer y cómo ejercitarnos en ese discernimiento, vamos a pasarnos un momento y vamos a hacerlo un poco breve eh, por la Sagrada Escritura y también por el Magisterio, ¿no? Yo los invito, creo que es el segundo webinar que se graba sobre este tema. Hay un primer webinar que hizo Viviana Limón, que tiene una riqueza eh, bellísima, porque además habla mucho de este tema o sea, de cómo vemos el discernimiento en la Sagrada Escritura, en el Magisterio y, y también en los apóstoles y en el carisma, que yo voy a pasar un poco más breve por esta parte, solo para dar un poquito de contexto y me voy más a lo práctico, pero les recomiendo que vayan a ese webinar y lo vean si no lo han visto todavía, porque, bueno, tiene cosas muy, muy valiosas. Entonces, bueno, este tema del discernimiento no es que nos los inventamos nosotros y dijimos, bueno, sí es hora de discernir. No, Jesús nos los pidió desde el principio y se lo reclamó a sus contemporáneos. Un momento en el que Jesús está rumbo a Jerusalén, en algún lugar
se cree que en algún lugar de Galilea, hablándole no solamente a sus apóstoles, sino a una multitud, les dice: hipócritas, si saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben discernir el tiempo en el que viven? Y Jesús, cuando habla aquí del tiempo, no utiliza la palabra cronos, que es como ese tiempo que pasa, el reloj, un tiempo lineal, sino usa la palabra kairos, una palabra griega, que significa ese tiempo cargado de sentido, el instante en que la gracia está presente y algo nos ofrece. Es decir, es el tiempo descrito como no solamente lo que está pasando, sino lo que Dios está haciendo en lo que está pasando. Entonces ese kairos no se mide en minutos, horas y días, sino que se percibe con un corazón convertido, un corazón que conoce el corazón de Jesús. Y entonces Jesús les dice eso: si ustedes saben leer el cielo, si hay nubes y va a llover, tienen herramientas para leer el mundo natural, pero el mundo del espíritu, los signos de los tiempos en que viven, eso no lo están leyendo. Están ciegos al Cairo. Y eso nos dice Jesús, que es hipocresía, porque tenemos todo para verlo, pero elegimos no verlo. Entonces vamos a ver otro ejemplo en la Sagrada Escritura de el apóstol Pablo, de cómo él sí supo leer los signos de los tiempos y discernir en cómo sembrar la semilla del reino que Jesús le había invitado a esparcir por todo el mundo. Hay un momento en los Hechos de los Apóstoles que describe cómo Pablo eh, llega a Atenas y, bueno, dice esto: mientras Pablo les esperaba en Atenas, estaba interiormente indignado al ver la ciudad llena de ídolos. ¿Qué pasa? Pablo llega a Atenas y empieza a ver cómo esta ciudad, con toda pues, su mitología, eh, tiene muchísimos dioses, ¿no? Y ve esta realidad. eh, Él no se encierra en la sinagoga solamente a hablarle a los judíos, sino que sale, camina, observa, ve todos los templos y los altares que tenían los griegos, escucha, porque no solamente habla, como decía, con judíos, sino que en los Hechos de los Apóstoles dice cómo escucha a los filósofos epicúreos y a los estoicos, y toda esa realidad de Atenas entra por sus ojos y le duele. Como dice aquí, está interiormente indignado. Que ya eso es una forma de discernimiento. Significa que algo en esa realidad está chocando con la constante que Pablo lleva dentro, ese conocimiento de Jesús y esa conversión de su corazón que, que bueno, que lo tumbó del caballo y lo cambió, ¿no? Para toda la vida. Pero ¿qué hace Pablo? Él ve esto y no se queda en ese, bueno, pesimismo humano, en esa desesperanza, en ese, bueno, aquí ya no hay nada que hacer porque pues esta gente adora otros dioses, sino que justamente en ese ver, él descubre y se encuentra con un altar al dios desconocido. Es una figura que está en Grecia y estaba en ese momento que decía abajo, altar al dios desconocido. Y Pablo esto no lo condena ni lo desprecia, sino que lo interpreta con los ojos de la fe. Y les dice: lo que adoran sin conocer, yo les vengo a anunciar. Y ese altar, que podría ser otra causa de su indignación, más bien se convierte en un puente. Es esa constante eh, de Cristo, que es el Dios revelado, que ilumina ese contexto. Y esa búsqueda religiosa ateniense, o sea, de ellos, que, que se evidencia en esa mitología y la adoración de ídolos, Pablo lo ve más bien como una oportunidad, como una semilla del evangelio en ese contexto. Es decir, hay un anhelo de los griegos de conocer a Dios, lo han manifestado a través de esa idolatría y utiliza a esa imagen, al Dios desconocido, como para decirles, pues bueno, ese Dios que ustedes no conocen, yo se los vengo a presentar. Y además, ¿cómo lo hace? Él no les habla en hebreo ni cita solamente al Antiguo Testamento, que es lo que él conoce, sino que cita a un poeta griego del siglo III antes de Cristo, y lo pone ahí en el Evangelio. Dice: en él vivimos, nos movemos y existimos, hablando de Dios, del Dios que nos creó. Entonces utiliza el idioma de su audiencia para anunciar esa constante. Prácticamente Pablo nos deja como un manual de discernimiento. Y él no cambia el mensaje, o sea, la semilla no cambió, él les presentó a ese Dios que nos creó y que se reveló en Jesucristo. Y es Jesucristo Jesús resucitado, esa es la constante. Y el contexto es, bueno, esa Atenas culta, religiosa,
pluralista, buscadora, y ese discernimiento apostólico le permite ver a él donde el contexto ya está abierto a la constante y entra por ahí. Y bueno, el Evangelio dice que varios de estos atenienses lo siguieron y se convirtieron en discípulos de Pablo. Eh, y bueno, trayéndolo a nuestra realidad, podríamos decir que su sección, la sección de cada uno de los que está aquí, y el entorno de su sección, es su Atenas. Cada contexto tiene sus propios altares. Y el discernimiento apostólico de la realidad nos ayuda a encontrar el altar al Dios desconocido en esa sección, ¿no? Entonces, o en esa sociedad que están llamados a evangelizar. Y ese Dios desconocido se manifiesta de muchas formas. Es a lo que cada sociedad le da valor, dónde están sus anhelos, sus miedos, y eso es lo que puede iluminar cuál es el contexto en donde puede entrar la constante. Bueno, esta inspiración para el discernimiento no solamente la vemos en el Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles, sino en el magisterio de la Iglesia. Eh, el Papa Pablo VI nos decía que, y bueno, tenemos esta como herencia del magisterio que nos dice que la vitalidad de la Iglesia depende de su vigilante capacidad de leer los signos de los tiempos, de leer este kairos. Y, y bueno, y me detengo en esa palabra, la vitalidad, o sea, una iglesia viva, evangelizadora, vigente, depende de su vigilante capacidad de leer los signos de los tiempos. Es decir, o sea, si no somos capaces de leer los signos de los tiempos, esa vitalidad de la iglesia muere. Y ese ardor y y esa tierra fecunda para plantar la semilla, pues se vuelve árida. Entonces, es como ese llamado a hacernos expertos en la constante para poder discernir y ejercitar este corazón del apóstol. El Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes, también nos decía que nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón del apóstol de Cristo. ¿Y por qué traigo esta frase acá? Porque es un poco como lo que hablábamos de Atenas, ¿no? A veces, o sea, Pablo ha podido ver esa realidad y decir, esto no tiene nada que ver con el mensaje de Jesús, o sea, esta gente no, o sea, no tenemos además la misma historia, o sea, es completamente distinto evangelizarle a los judíos, eh, pero no, nada hay verdaderamente humano que no encuentre con el corazón del apóstol de Cristo. Y esto también lo podemos traer a nuestras propias realidades. A veces nos encontramos con personas, grupos, situaciones en las que podemos decir, no, es que aquí no entra el evangelio, o sea, ¿cómo invito a esta persona? ¿Cómo la traigo? ¿Cómo le presento el mensaje? Y piensas que, que ahí no calza. Y no, o sea, Jesucristo es para todos y para todos los corazones. Entonces, no hay algo humano que no consiga ese eco en el corazón de Cristo. Es decir, Cristo puede tocar cualquier realidad humana, no importa en el contexto que esté. Nuestro trabajo es poder leer bien ese contexto para justamente encontrar ese vínculo, ¿no? Eh, entre, bueno, el sufrimiento, la confusión, la búsqueda, el pecado, la duda, todo eso que es muy humano se encuentra ahí con el corazón del apóstol. ¿Por qué? Porque el apóstol vive configurado con Cristo y Cristo asumió todo lo humano. Cuando se hizo hombre, toda nuestra humanidad la asumió. Entonces, todos los contextos, no importa el que sea, tienen eco en el corazón de Cristo. Nos va a decir que no hay contexto tan raro, tan difícil, ni tan nuevo que Cristo no pueda habitar. Entonces, bueno, para articular todo esto de una forma práctica, para el discernimiento apostólico de la realidad, podemos utilizar un método muy conocido por nosotros, que es el ver, el juzgar y el actuar. En en el ensayo del encuentro con Cristo, no sé si han tenido la oportunidad de leerlo, se los recomiendo. Habla de cuál es el origen de este método. No, nosotros en el Reino Cristiano no fuimos los primeros en utilizarlo. Lo propuso el fundador de la Juventud Obrera Cristiana a principios del siglo XX y lo utilizó para que los jóvenes trabajadores pudieran leer su realidad laboral a la luz del Evangelio y actuar.
Este método luego fue adoptado por el concilio y por toda la iglesia. Hay un documento de Aparecida, que es de cuando, que es el documento que se produjo en una conferencia episcopal latinoamericana que se hizo en Brasil en el año 2007. Y ese documento se escribió con este método, el ver, juzgar y actuar. Y el mismo documento, en el número 19, dice esto sobre el método. El método del ver, juzgar y actuar nos permite articular de modo sistemático la perspectiva creyente de ver la realidad, la asunción de criterios que provienen de la fe y la razón para su discernimiento, y la proyección del actuar como discípulos misioneros de Jesucristo. Es decir, utilizar este método es, bueno, es una herramienta muy poderosa para poder hacer esto que venimos hablando. Ese método que utilizó Pablo cuando vio a Atenas, lo juzgó según los criterios del Evangelio, no según sus propios criterios, no se quedó con esa indignación de la que hablábamos y actuó. Em, por lo tanto, nosotros en el Reino Christi lo encontramos en el corazón del encuentro con Cristo, em, que se inspira en este método y pues lo hemos hecho nuestro ya desde hace muchos años. Este, y bueno, para hablar solo nombrarles brevemente pues cuál es de cada parte, ¿no? Ese ver es contemplar la realidad con esos ojos de la fe, sin huir de ella, ni tampoco idealizarla, ¿no? O sea, nos podemos aproximar a esa realidad de varias formas, pero estamos llamados a hacerlo desde los ojos de la fe, con la esperanza anclada en Cristo, que es uno también de las opciones misioneras valientes que nos propone el comunicado de la Convención General del 2024, a mirar la realidad con una fe y con una esperanza que no es humana, sino que está anclada en Jesucristo. Luego, el juzgar es iluminar esa realidad con el Evangelio, con el magisterio de la Iglesia y también con nuestro propio carisma. Y luego el actuar es responder desde la misión y pasos concretos y creativos para poder aproximarnos a ese contexto del que venimos hablando. Pues bueno, entonces este es un poco el mapa que, que queremos aplicar y transitar, pero sabemos que a veces no es tan fácil y que no basta con solamente conocer el método, sino que a veces hay actitudes, hábitos y miedos que nos bloquean ese discernimiento, aunque queramos hacerlo. Y eso es lo que vamos a ver ahora y conversar un poco sobre cuáles pueden ser algunos enemigos del discernimiento. Yo identifiqué 5, pero bueno, pueden haber más, ¿no? Y no todos, pues caemos en estos 5, ¿no? Pero bueno, yo creo que son bastante humanos y sí, en algunos momentos podemos todos caer en ellos. Pero entonces, ¿por qué? Si sabemos que tenemos que discernir, si queremos ver las cosas desde los ojos de este, de este corazón de apóstol, ¿por qué no a veces no lo hacemos bien? O sea, ¿por qué en nuestras secciones, en este caso, seguimos tomando decisiones a veces por inercia o por presión o porque alguien tiene que decidir? O incluso a veces pues nos quedamos estáticos y no decidimos las cosas, ¿no? Como les decía, porque hay eh, enemigos o actitudes que algunas pueden ser muy honradas y algunas se disfrazan de virtud, pero que bloquean el discernimiento antes de que empiece. Eh, y como pongo aquí, el mayor enemigo del discernimiento a veces no es la mala voluntad, sino esa inercia bien intencionada, ¿no? Es como la actitud, así como un niñito malcriado haciendo una pataleta que, que quiere pero no sabe cómo, ¿ok? Entonces vamos a ahorita pasar a ver un poco cuáles pueden ser esos enemigos. Y bueno, los invito también a escuchar esto como con honestidad y humildad, porque probablemente nos vamos a reconocer en algunos de ellos, ¿no? Particularmente yo me he reconocido en varios y es un poco, pues, un espejo esto, ¿no? Enemigo número 1 que les propongo, ¿no? Él siempre se ha hecho así. Eh, Este yo creo que es el enemigo más antiguo y más respetable, porque viene disfrazado de fidelidad, o sea, de tradición, de identidad, así somos, así hacemos las cosas.
Y bueno, tiene algo verdadero, que la tradición importa, la continuidad importa. Pero hay un momento en que esa tradición deja de ser algo, una raíz que nos sostiene y se puede convertir en una cadena. La tradición auténtica no es repetir siempre lo que hicieron los de antes, sino tener la misma audacia que tuvieron los que los que estaban hasta antes de nosotros, y, pero tener eso, tener la misma audacia para responder al Espíritu Santo, pero en nuestros tiempos. En Evangelii Gaudium, el Papa Francisco nos lo dice con claridad. Hay costumbres que fueron útiles en otro tiempo y que hoy han perdido su valor evangelizador. Y la tentación, dice él, es no tocarlas, porque cambiarlas a veces parece pues una traición, pero mantenerlas puede ser la traición real hacia la misión. Él nos dice, una renovación de estructuras que exige la conversión pastoral no puede dejar las cosas como están. Que esto no significa siempre cambiarlo todo, pero pasar, y esto también es una opción misionera valiente que nos propone el comunicado del 2024, de la Convención del 2024, que es pasar de métodos y modelos a un ejercicio de discernimiento constante. Entonces, por ejemplo, podemos dar un ejemplo de este enemigo. Alguna de sus secciones lleva años usando el mismo programa de formación, que es un programa bueno, que funciona, eh, pero los miembros nuevos son miembros de otra generación, eh, pueden ser más jóvenes o no necesariamente, tal vez son de la misma edad, pero bueno, una generación que ha ido cambiando y procesan las cosas de forma diferente. Entonces alguien dentro de la sección propone revisarlo y la respuesta inmediata puede ser, no, este programa ha formado a las mejores cabezas de apostolado que tenemos porque lo vamos a tocar. Y entonces el programa se convierte en intocable porque ha funcionado y bueno, la misión queda atrapada ahí. El programa se aplica y ya no es lo mismo que antes. Entonces, un antídoto para este enemigo puede ser siempre preguntarnos, ¿esta forma sirve a la misión hoy? ¿O lo estamos manteniendo porque nos da seguridad? Es decir, la constante no tiene que cambiar, pero las formas sí pueden cambiar. Enemigo número 2 del discernimiento. Eso no me toca a mí. El contrario de me toca a mí, de mí también depende. Y este enemigo puede venir disfrazado de humildad. No, nosotros no somos los indicados, no, yo no tengo eh, la formación para hacer eso le toca a otro, no es mi responsabilidad, pero también puede ser parte no de humildad, sino de comodidad o de miedo. Y es verdad, a veces tienen la razón, o sea, hay algunos límites, existen límites de la propia competencia, pero muy frecuentemente puede ser evasión o miedo a meterse en algo difícil, a equivocarse, miedo al conflicto. Y volvemos otra vez a Pablo en Atenas. Cuando él no estaba en su territorio, esta no era su ciudad, no habían judíos, o sea, no estaba hablándole a los judíos en ese momento, y nadie además lo había enviado ahí específicamente a hablar con los filósofos griegos. Pero él vio la realidad, sintió esa indignación interior y actuó. El discernimiento apostólico nos exige mirar la realidad entera y no solamente mi rincón cómodo. Entonces, un ejemplo de este enemigo puede ser, no sé, estamos hablando de abrir un apostolado nuevo que, si somos nosotros directores de adultos, pues involucra adultos, pero también involucra jóvenes. Y hay una necesidad muy real de este apostolado y hay mucha gente que podría venir y asistir y nutrirse de él. Pero la mayoría de las personas en la sección dicen, mira, esto es un proyecto de otras personas. Esto o le corresponde a otro apostolado o a otra sección o que lo asuma el director local. Es decir, esto no es nuestro. O no tenemos la estructura para eso. La necesidad está ahí, el espíritu está llamando, pero esa evasión frena la respuesta. Y ni siquiera se llega a hacer el discernimiento, sino que de una vez se bloquea la entrada. Y un antídoto para esto puede ser distinguir entre lo que no me toca y lo que no quiero asumir el costo. El apóstol muchas veces no elige su contexto.
sino que responde al contexto que tiene enfrente. Entonces, la pregunta no es, ¿me toca esto? Sino, el espíritu me lo está poniendo delante. Puede ser que sí me toque y hacer el discernimiento, porque no significa que el contrario de eso no nos toca es sí me toca, porque no todo nos toca. Pero hacernos la pregunta y entrar en ese proceso de discernimiento es importante. Otro enemigo muy común del discernimiento es la agenda propia antes del espíritu. Y este es quizás uno de los más peligrosos, porque es el más difícil de ver en uno mismo. Y consiste en llegar al discernimiento ya con una conclusión asumida y tomada. Es decir, no buscamos iluminarnos de la opinión del otro o del contexto o del evangelio, sino que lo que estamos buscando es confirmación. Y entonces ese proceso de discernimiento se convierte como en una como liturgia para legitimar lo que ya nosotros decidimos. Y no es que seamos malas personas, es que cuando algo nos importa mucho, cuando tenemos una visión clara, la tendencia natural es empujar hacia ella y como influenciar las decisiones para que se hagan o se parezcan según lo que está dentro de nuestros criterios. Y a veces llamamos discernimiento a ese proceso y no lo es. Em, San Ignacio le llamaba a esto el contrario a la consolación sin causa precedente. La consolación sin causa precedente como un regalo de la gracia cuando a veces pues el Espíritu Santo le regala a la persona como esa paz de saber que está haciendo lo que tiene que hacer o que haber asumido algo que viene de Dios, ¿no? Y muchas veces no implica un esfuerzo humano, sino que es un regalo, ¿no? Pero el contrario de esto puede ser más bien disfrazar de gracia algo que no viene de Dios. Eh, y más bien puede ser que el afecto o la adherencia a algo bueno nos ciega para ver qué es lo mejor, ¿no? Y el antídoto ignaciano, que eso también propone San Ignacio, es la santa indiferencia. Ese entrar al discernimiento dispuesto a cualquier respuesta, incluso a la que no quiero. Entonces, un ejemplo pudiese ser, tenemos que nombrar una nueva cabeza de apostolado y el director de la sección ya tiene claro a alguien que le parece que es muy bueno para un muy buen candidato porque, bueno, es alguien de su confianza, eh, lo ve competente, eh, lo conoce y, bueno, convoca una reunión para discernir si esta es la persona, ¿no? Pero si ya está si ya el director está muy, eh, sí, como vinculado a esa decisión, eh, pudiese pasar que entra este discernimiento ya eh, como viciado, ¿no? Y no dispuesto a escuchar lo que el espíritu quiere suscitar, ¿no? Entonces puede pasar que entonces el director entre haciendo preguntas que llevan eh, a que las personas digan de esta, o elijan esta candidata, o minimiza los señalamientos sobre esta persona, o no escucha a quienes proponen otra opción. Y al final hubo un discernimiento, pero en verdad ya estaba decidido. Y esto es algo que la comunidad resiente mucho porque es como se pierde confianza en el proceso y además se siente que se fue a perder el tiempo. Es como, bueno, sí, me escucharon, pero en verdad no, ya esto estaba decidido. Entonces, ¿cuál puede ser un antídoto para esto? Antes de entrar a un discernimiento comunitario, preguntarse honestamente, ¿yo estoy dispuesto a que el resultado me sorprenda? Y si la respuesta es no, no estoy dispuesto a que no sea esta persona, en el caso de elegir a un candidato para una cabeza de apostolado, bueno, primero hay que trabajar la propia indiferencia para poder tener esa flexibilidad de dejarse trabajar por el Espíritu Santo. Otro enemigo, enemigo número 4, es la urgencia. Esa urgencia que mata la profundidad. Y esto creo que nos puede pasar a todos en el quehacer de la vida, de las mil cosas, mil tareas que tenemos. Eh, este, este, esta tentación tiene este enemigo tiene un aliado muy poderoso que es el famoso calendario. No hay tiempo. Hay que decir ya
Si no lo hacemos hoy, se pierde la oportunidad. Y es verdad, hay cosas que son urgentes, pero la prisa también es un enemigo disfrazado de responsabilidad. Y a veces ese kairos no nos está gritando, sino que nos susurra. Y para escucharlo hay que pausar. Y pausar puede ser 24 horas de ponerlo en oración. Entonces, eh, de alguna forma, pues también estamos llamados a leer bien si esas urgencias son autopercibidas o si son reales, ¿no? Y que no las creemos nosotros con nuestra propia ansiedad. Eh, un antídoto para distinguir esta urgencia real de una urgencia autopercibida es, bueno, lo que les decía antes, ¿no? Que la mayoría de las decisiones urgentes admiten 24 horas de oración. Una decisión tomada desde la paz del espíritu, aunque tarde un poco más, vale mucho más la pena que una decisión tomada desde la presión. Y por último, un enemigo también muy común en comunidades de apóstoles eh, es el miedo a escuchar a quien piensa diferente. Ese miedo a las voces incómodas, a quien pone el dedo en la llaga, al que siempre tiene un comentario que es distinto a mi opinión, y a veces tendremos entonces a rodearnos de voces que confirman y que afirman y aplauden lo que a nosotros nos parece. Eh, y cuando aparece entonces una voz discordante, la tentación es silenciarla, es relativizarla o simplemente no invitarla, ¿no? Y un verdadero discernimiento se da cuando escuchamos todas las perspectivas. Eh, Porque a veces el Espíritu Santo habla por donde menos nos lo imaginamos. Y esa voz incómoda puede ser precisamente lo que estamos necesitando, ¿no? Entonces, la escucha real no es una, no es una cortesía, o sea, no es de, bueno, como somos buenas personas y somos educados, escuchamos a todos. No, es una condición para el discernimiento. Es necesario escuchar para poder discernir. Si no, el discernimiento se convierte en, en monólogo. Eh, y un antídoto para esto, en todo discernimiento comunitario, es asegurarse que hay espacio real para el desacuerdo. Y no ver el desacuerdo como obstáculo, sino como un regalo. Porque esa voz que frena puede estar protegiendo también la decisión. Entonces, como les decía, a veces el espíritu habla por el que más nos incomoda. Y, y ya la escucha real es en sí mismo un acto de discernimiento. Bueno, estos son algunos de los enemigos que nos pueden eh, sabotear el discernimiento. Como les decía, ninguno viene de la mala voluntad, todos vienen de algo muy humano, comprensible, incluso honrado, y por eso son peligrosos, porque el discernimiento requiere mucha vigilancia interior, no solo buenas intenciones, sino conocernos, conocer las cosas que han sido obstáculo para nosotros y también revisar dónde donde a cada uno de nosotros nos cuesta más ceder para poder tener verdaderos momentos de discernimiento. Y bueno, la idea es eso, nombrarlos y ahora que los nombramos, los podemos ver y lo que podemos ver, lo podemos trabajar. ¿Y cómo lo trabajamos? Y aquí vamos a la última parte de este webinar, que bueno, yo quise traerles un ejercicio concreto, práctico ay, perdón, aquí hubo un error de tipeo, eh, un ejercicio práctico para poder ejercitarnos y practicar y trabajar este discernimiento. Porque no todo el tiempo estamos en modo ver, juzgar y actuar, modo ver, juzgar y actuar, sino que a veces pues cosas pasan y creemos que tenemos que tomar decisiones de una forma más expedita, ¿no? Pero hay algo importante que quiero hacer la salvedad, que no es que esto lo tenemos que usar para todo, ¿no? Sino bueno, para lo que importa. ¿Y qué es lo que importa? A veces creemos que todo importa, y sí es verdad. Pero bueno, ¿a qué me refiero con lo que importa? Bueno, cuando hay personas involucradas de una forma significativa, es decir, cuando son decisiones que van a afectar la vida de las personas, ¿no? Concretas. Luego también, otro.
Otro momento es cuando hay división en cuanto a un tema o perspectivas muy distintas. Se puede llamar a un discernimiento comunitario para poder no perseguir una unanimidad porque hay que conseguir que todo el mundo piense igual, no, pero para poder escuchar y que hayan concordancias y surjan, muchas veces pueden haber como tres opiniones distintas, encontradas, y cuando existe un discernimiento, esas tres opiniones se convierten en una cuarta que no, ninguno de los tres había visto. Y luego, cuando también es importante, bueno, cuando la decisión va a marcar el rumbo de la sección, de algún apostolado o de algo, eh, ay, perdón, de algo relevante dentro de la sección. Entonces, ¿qué hace este ejercicio que les voy a mostrar? Yo lo tengo también en un formato de plantilla de PDF que le voy a compartir a Diana para que se las comparta. Y aquí está un poquito como desgranado lo que tiene ese PDF, ¿no? Eh, y es, nuevamente, utilizar el ver, juzgar y actuar para cualquier decisión relevante que necesite un proceso de, de discernimiento. Y bueno, para ustedes como directores de sección les puede ser útil porque eh, no solamente en el manejo de decisiones en grupo, pero también cuando ustedes mismos tienen que discernir una conversación difícil, alguna corrección que hay que hacer que bueno, que da pesar y es complicada. Eh, esta misma estructura de ver, juzgar y actuar desde esta perspectiva nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces, bueno, este proceso tiene tres grandes momentos. Primero, cada persona, normalmente el ver y el juzgar se hace de forma individual, eh, dando ya los insumos de cuáles son los hechos concretos, pero también se puede hacer en una convocatoria comunitaria. Pero la idea es que en la oración se puede hacer este ver y juzgar. Entonces, ¿cómo funciona? El ver, bueno, qué está pasando, ¿no? O sea, primero, del ver, juzgar y actuar, es, bueno, qué es lo que hay que decidir, o sea, qué es lo que estamos discerniendo. Hay varios ejemplos que ya les puse, bueno, es el nombrar una cabeza de apostolado, saber si es oportuno abrir o no una nueva iniciativa apostólica, decidir algún tipo de cambio de equipo, algún cambio en la estructura de la sección. Bueno, muchísimas circunstancias que ustedes mismos saben eh, cuáles pueden traer a la mesa, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vemos la realidad? ¿Qué está pasando objetivamente? Sin interpretar. O sea, ¿cuáles son los hechos? ¿Qué personas están implicados? ¿Cuál es el momento de este apostolado, situación, persona, etcétera? ¿Y cuáles son un poco esas mociones internas? Cuando hablamos de emociones internas, hablamos si esto nos da consolación, nos da desolación, nos da paz, resistencia, un poco como lo que le pasó a Pablo, ¿no? Y este ver, se lleva a la oración personal o comunitaria, como les decía, y se pide luz al Espíritu Santo para escuchar. ¿Y cómo iluminamos este ver? A través del juzgar. Y aquí no hay nada como la palabra de Dios para iluminarnos. Siempre hay algún pasaje del Evangelio que puede iluminar esa situación. Eh, y la persona que dirige este discernimiento, pues puede hacer también como una búsqueda de cuáles serían esto que puede iluminar más el discernimiento, tanto en el Evangelio como también en los estatutos, porque si estamos llamados a discernir como miembros del reino en Cristo y apóstoles del reino, pues nuestro carisma también nos orienta. Desde el magisterio, o sea, algún documento de la iglesia que ilumina esta situación, y también cuáles pueden ser estos criterios de juicio, qué opciones pueden dar más gloria a Dios y qué sirve más al reino. Entonces, con esto, las personas implicadas en este discernimiento pueden hacer un momento de oración, eh, responder estas preguntas y traerlos a un momento de comunitario. ¿Cómo funcionaría ese momento juntos? Bueno, con dos o tres rondas que ahorita les voy a describir. La primera es una exposición individual de cada uno, determinar un tiempo, 3, 4, 5 minutos, para que cada persona hable, dependiendo del tiempo disponible, el número de personas que hay, y ahí cada persona comparte lo que vio y jugó en la oración, sin debatir, solamente escuchar.
Y ahí no se trata de convencer a nadie, sino se trata de discernir juntos lo que el Espíritu Santo le está diciendo a cada persona. Es como imagínense ser cada quien como un puente entre el Espíritu Santo y los demás. Luego de que todos tienen la oportunidad de hablar y todos escuchamos, pasa una segunda ronda de resonancias, que otra vez no es debate, sino decir qué resonó en ti de lo que escuchaste, qué te confirmó o qué te movió. Eh, y eso ya puede ayudar a, a ir viendo hacia dónde está moviendo el espíritu, o sea, dónde se está convergiendo cuando las personas comparten sus resonancias. A veces, si no hay convergencia clara, se puede hacer una segunda ronda, o sea, que sería una tercera, ¿no? O sea, una segunda de resonancias y una tercera ronda de conversar, de hablar. Eh, y se puede hacer una pregunta. La pregunta ya no es tanto qué veo y qué juzgo, sino a dónde siento que nos llama el espíritu después de escuchar todo esto. Y la convergencia no siempre va a ser unanimidad, pero sí es una paz compartida. La diferencia de esto a una reunión normal es que aquí hay silencio, hay oración, hay escucha real y como les decía, no se trata de convencer, se trata de discernir juntos lo que el Espíritu Santo ya está diciendo. Algo importante es que este proceso no reemplaza la autoridad. Es decir, si el director es el que tiene que decidir, pues decidirá, pero, o tendrá la última responsabilidad de la decisión, pero un buen líder sabe que decidir bien incluye escuchar bien. Entonces, este proceso no le quita autoridad al director, simplemente le da, bueno, le da más sabiduría, porque le da perspectivas que de repente probablemente él no tenía. Y bueno, ese es el ejercicio. Como les dije, yo tengo me faltó el actuar, disculpen. Luego del actuar, entonces podemos ver, ya escuchando esa convergencia, bueno, hay paz compartida en torno a alguna dirección, a algo de lo que hemos escuchado. ¿A qué nos sentimos llamados? ¿Cómo tomamos la decisión final? Bueno, si la tiene que tomar el director, pues ya está iluminada. ¿Quién hace qué y cuándo? Y hacemos tres pasos, ¿no? Y también pues la revisión de esas decisiones, cómo sabemos si fue una decisión, cuándo lo revisamos, etcétera. Como les decía, bueno, les voy a mandar un PDF para los que quieran tener como la herramienta más a la mano. Y bueno, para concluir, la invitación a discernir desde lo que somos. Somos miembros del Reino Christi y hemos recibido un don, que es nuestro carisma, y por lo tanto estamos llamados a ver la realidad con esos lentes puestos. No discernimos desde cualquier lugar, discernimos desde lo que somos. Eh, Tenemos el encuentro con Cristo como no solo un momento de oración, sino una escuela de discernimiento. Aprovechemos en nuestras secciones, porque es ese ejercicio constante de aprender a ver la realidad desde el corazón del apóstol. Y ese salir a discernir siendo apóstolos del reino con un modo particular es, bueno, cumpliendo nuestra misión, saliendo al encuentro de las demás personas y buscando a esas personas a quienes Dios nos envía para poder revelarles el amor del corazón de Cristo, reunirlos, formarlos y enviarlos. Y que todo discernimiento termine en personas enviadas. Entonces, de alguna forma, como que ponernos estos lentes y discernir con estos lentes hace que la pregunta en el discernimiento no sea, bueno, ¿qué hacemos? Sino a quién queremos encontrar, revelarle el amor del corazón de Cristo y enviar. Y de esa manera, el discernimiento apostólico de la realidad para nosotros como miembros del Reino Christi es, como les decía, pues leer la realidad con el corazón del apóstol, a la luz del magisterio, del evangelio y del carisma, para encontrar a las personas en donde están, no importa su contexto, no importa su realidad, porque ya hemos hablado que no hay realidad humana que el corazón de Cristo no pueda tocar, revelarles el amor de Cristo y enviarlas a transformar el mundo. Al final, el discernimiento no es una metodología, por eso no quiero tampoco que se queden solo como con la herramienta práctica, sino que discernir apostólicamente la realidad es una forma muy concreta de vivir nuestra misión. Y a eso, pues, es a lo que
estamos llamados y a los que, bueno, nos invito a todos hoy para que lo apliquemos en nuestra vida, en nuestra realidad, en nuestras secciones y nos volvamos esos expertos en conocer la constante y expertos en leer el contexto.